Argentina se realizó la presentación del marco de prevención y reducción del embarazo en adolescentes en toda la región. Y recordemos que Paraguay es el segundo país con más embarazos en esta franja de la población en adolescentes. Cada día en Paraguay se registran 2 niñas que dan a luz. Nuestra compañera Jazmín García tiene más detalles de este tema. Jazmín, te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Y representantes de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y por supuesto el Paraguay están analizando justamente estrategias que puedan ser implementadas para prevenir y también reducir el embarazo en adolescentes. En nuestro país las cifras son realmente alarmantes, según lo que señalaba el propio ministro de Salud, Antonio Barrios. Cerca de 20.000 nacimientos se dan por año por parte de madres que tienen menos de 19 años. Esto es lo que señalaba. Entender que esa niña menor, cuando se trata aún de 10 a 14 años, ha perdido la posibilidad de educarse, la posibilidad de progresar en la vida, la posibilidad de tener un niño sano, sin problemas, porque el 80% de estos niños tienen riesgo de tener algún tipo de problema o de fallecer en el momento de nacimiento, así mismo como la madre. Y estas estrategias deben abarcar varios planos, según lo señalaban las autoridades. Por un lado, la atención en lo que hace a, por ejemplo, consultorios amigables para adolescentes en donde puedan recurrir en caso de requerir algún tipo de educación sexual, como también anticonceptivos. Y por otro lado es la educación que se da dentro del ámbito de las instituciones educativas. El ministro de Educación también estuvo presente y esto es lo que señalaba. Porque cada niña que salvemos, cada actitud que tomemos, cada bebé que nazca en un hogar bien constituido, es una sociedad más justa, más igualitaria, con mayor oportunidades. No es una vida truncada en un momento que no es el mejor y el más conveniente. Y por supuesto, todas las autoridades hacían hincapié en la importancia también de abordar estos temas en el ámbito familiar y de realizar un acompañamiento a lo que es realmente la realidad sexual de sus adolescentes. Por otra parte, también cabe señalar que a partir de este año en los sistemas públicos de salud se aplica el anticonceptivo subdérmico. Es un anticonceptivo que va bajo la piel y que es aplicado a adolescentes para prevenir un segundo embarazo.